doctor Quiroga, porque se ha abierto también otro debate esta semana a partir de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ante las mociones de censura que se han presentado en su contra. Son 4 mociones de censura y él conversaba con la congresista Flor Pablo y me decía que al menos tenían más de 60, contando más de 60 votos. Nunca se sabe al final del día. Pero la respuesta de Adrianzén el día miércoles a los periodistas fue que, bueno, que el Congreso tenga cuidado porque si viene otro premier y también lo censuran, se podría disolver el Congreso de la República. Y también, Jimmy, quiero compartir con ellos la preocupación que me genera, no mi salida o eventual censura, sino en un marco de violencia como el que vivimos, en este marco de inseguridad ciudadana, cuánto bien le hace al país y a la gobernabilidad que se genere por la caída del presidente del Consejo de Ministros una crisis ministerial y todo el gabinete tenga que renunciar como lo manda la Constitución. La recomposición de un nuevo gobierno obliga, entre otras cosas, a quien eventualmente pudiera asumir el cargo, tener que presentarse entre los 30 días al Congreso para emitir un voto de confianza. Imagínate tú, Jimmy, por un instante, que censuraba a Adrianzén al entrante no le den la confianza. A partir de ese momento, la Presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso. Pero no estamos en el último año, Jimmy, estamos en mayo. Entonces, fíjate, son 30 días que se tiene que presentar, porque a mí eventualmente esto se va a producir la próxima semana. Estamos en mayo, llegaríamos a junio, todavía hay tiempo. Entonces, pregunto yo, y esto a modo de reflexión, no de increpancia, ¿qué tanto bien le hace una coyuntura ese tipo de prácticas? Espero que lo que digo ahora ante ustedes me pueda servir también de argumento al momento que esté frente a los parlamentarios, a los líderes de los grupos políticos, a los portavoces, y para mostrarles la plena disposición que hay de seguir trabajando. La voluntad es colaborar, la voluntad es seguir haciendo las cosas y mejorándolas progresivamente. No, estoy pensando, Jimmy, en lo que puede marcarse. Fíjate tú, me censuran a mí la próxima semana. Luego hay que reconstituir el gobierno. En este escenario de crisis, de violencia, etcétera, quien asuma el cargo de presidente del Consejo de Ministros tiene que presentarse en 30 días. Y el Congreso podría tomar la determinación de no darle la confianza. Es una decisión del Congreso, Jimmy. Y si no le dan la confianza, se produce el supuesto constitucional de 2 gabinetes censurados. Pero Jimmy, el respaldo es el mismo que proviene de quienes tuvieron la gentileza de escucharme durante más de 5 horas el día que fui interpelado. Los muchos, Jimmy, porque no solamente estuvieron ahí presentes, pocos por cierto, pero otros en virtual. Pero te quiero decir, hoy día, por ejemplo, se promueve una censura que difícil ligazón tuvo con aquella interpelación, la que respondía a más de 150 preguntas. Jimmy, y ya no pienses en Adrianzén, piensa en lo que le pasó a Santibáñez hace unas semanas atrás, y en lo que le pasó a Mucho otras semanas atrás. ¿Cómo nosotros podemos estar haciendo lo que queremos hacer y hacerlo bien con la permanente sucesión de 2 ministros claves antes que yo? El ministro de Energía y Minas y el ministro del Interior, que están precisamente vinculados a este tema. Y quiero resultados, quiero más resultados. Sacando y poniendo ministros los vamos a obtener, generando esa inestabilidad, en mi opinión no es lo mejor. Ahora, lo dije también hace un momento frente a tu compañera, mi vocación de renuncia es absoluta y permanente. Si yo supiera que dar un paso al costado, renunciar, significaría una mejora en este proceso, no dudes que lo haría. Pero ha habido modificaciones que se han hecho, se ha convocado elecciones. ¿Es viable lo que está diciendo Adrianzén? ¿Es real? ¿Se puede todavía disolver el Congreso de la República? En teoría sí, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, el mal manejo político, ¿no? Yo creo que no tiene cintura política y no tiene mucho carisma, ¿no? El otro día, por ejemplo, una periodista no le dejó terminar la pregunta y le respondió. O sea, él ya tenía la respuesta sin haber escuchado la pregunta. Eso fue de muy mal gusto, ¿no? Y por otro lado, lo que ha dicho el miércoles es una clara amenaza. Si van por mí a la censura, entonces acuérdense que los pueden disolver.
La Constitución dice que el Congreso puede ser disuelto hasta un año antes de que acabe el mandato, o sea, hasta julio podría hacerse siempre y cuando hayan dos gabinetes derribados, dos primeros ministros derribados por censura o por confianza. Es decir, doctor, solo para detenernos ahí, porque claro, el presidente del Congreso, Salguana, negó esta versión, dijo que no se podía porque ya se hizo una convocatoria de elecciones. No. Pero técnicamente, y ciñéndonos a lo que dice la Constitución, sí hay un plazo donde podría todavía forzar la figura de la disolución. Sí, pero yo creo que es absolutamente innecesario, además, una bravata, ¿no? Una amenaza. En el pasado la política era mucho más rica. Un ministro lo citaban al Congreso, iba y había un debate, ¿no es cierto? Había un cruce verbal de una discusión alturada, ¿no? Ahora tienen miedo a una censura o tienen miedo de una interpelación. Y entonces, claro, cuando lo dicen, bueno, de repente a usted lo censuramos, acuérdese que lo podemos disolver, pero no ha habido una disolución de ningún gabinete, tenía que ser dos. Pero claro, queda el fantasma de Vizcarra de que hubo una y se inventó la segunda. Entonces, claramente el mensaje ha sido casi, diríamos, de camorra, ¿no? O sea, acuérdate que te puedo disolver y por lo tanto mejor no hagas nada, no me toques, cuando lo que tendría que ser ir al Congreso y explicar lo que está haciendo, porque para eso es la interpelación, para eso es la censura, para eso es la confianza. Y además, ya desde un punto de vista político, pareciera una respuesta bastante torpe porque ha Muy torpe. empezado a mover el avispero digamos, algunos votos que estaban dudando, dicen, bueno, si me amenazas... Así es, muy torpe, por eso le digo, no tiene cintura política y tampoco tiene carisma, entonces lo absolutamente inapropiado era amenazar al Congreso, lo apropiado es decir, bueno, si me censuran yo voy a ir y explicaré lo que estoy haciendo, porque como lo estoy haciendo tan bien, estoy seguro que los voy a convencer, pero ese tipo de temores de asistir, aparecer solamente como escudero de la presidenta, no dejar hacer una pregunta. Usted decía hace un rato, la presidenta no da la cara. Primero, cuando da la cara, ni siquiera deja hacer una pregunta. Dice, no, eso yo no lo respondo, ¿no? Pero si no le echo la pregunta, no, yo no lo respondo eso. Me parece absolutamente impolítico, inapropiado. Y teniendo en cuenta el rol que cumplen los ministros y sobre todo el rol que cumple un presidente del Consejo de Ministros de ser especie de fusibles que protegen a la el vocero del presidente, claro. Ya se agotó ese tiempo, ya se agotó ese perfil de Yo creo que sí, he escrito el otro día, declaré para gestión y he escrito también acerca de que el modelo está agotado, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es un cambio de gabinete sin esperar la censura y que haya un gabinete de consenso. Entiendo que hay otros analistas que también dicen lo mismo, que nos permita llegar en el último año de gobierno, que los americanos llaman el año del pato cojo por alguna razón, a mejores condiciones a las elecciones. Tenemos que llegar de la mejor manera al recambio presidencial, no, digamos, con temores de censura, vacancia, con ese tipo de escaramuzas o con una presidenta que no declara o que es desmentida por el propio médico respecto a lo que dijo, ¿no? Usted señaló el tema de los Rolex, el tema de los Waikis, el tema de las cirugías que ha sido negada y luego ha sido desmentida, o ahora el tema del viaje, porque quiere estar presente, como si fuera tan importante la presencia peruana en las exequias del Papa, y ahora querrá estar presente en la entronización de León XIV, ¿no? Entonces, me parece que está, como decías un rato, Andy, es como mundos paralelos, ¿no? Hay una realidad virtual distinta a la real. Sí, sin embargo, esto que ya se ve, digamos, desde fuera, por analistas, por penalistas, constitucionalistas, por casi todo el mundo, parece no verlo la presidenta Boluarte, porque ella incluso se resiste a una salida de Gustavo Adriancén. ¿Por qué le cuesta tanto despegarse de Adriancén cuando pareciera que ya su tiempo está agotado? Mi teoría es que se ha rodeado de gente, digamos, de menor calibre, que no le, digamos, dicen lo que le tenían que decir y que solamente aplauden lo que hacen, no le gusta. Fíjese que se desprendió de Gustavo de Gutiérrez, que estaba en la Embajada de España, se desprendió de García Toma, que estaba en Nueva York, Así es. ¿no es cierto? Se desprendió de gente valiosa y al final termina rodeada de gente no muy importante en lo que tendría que ser la toma de decisiones. Ella no está conduciendo un club, está conduciendo un país, ¿no? Él no gobierna para un grupo de gente, gobierna para todas las personas, ¿no? Entonces, claro, mire usted la contradicción en la realidad. Por un lado, quiere viajar a Roma, porque debe ser interesante pasear por el Trastevere, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos una masacre en Patadas, acá nomás, ¿no? En donde además el propio premier le dice, pero han secuestrado personas. No tengo información sobre eso. Y la siguiente información, bueno, no están secuestrados, están asesinados, una masacre, ¿no? Nos ha informado el tema, el premier, ¿no? Entonces, digamos, eso es absolutamente, digamos,
lo menos eficiente posible en el manejo del gobierno. Claro, no está informado el Premier, lo que significa que las unidades de inteligencia, policía y Fuerzas Armadas, entonces no le están dando buena O información no al saben, Premier. o no le dan información, o no sabe leer. Cualquiera de las tres. O las fuerzas de inteligencia tampoco saben, o no le dan le guardan la información, le esconden la información, o se la dan y no sabe leer. Alguna de las tres posibilidades tiene que ser, pero no puede ser posible que declare a la mitad de la semana que no está informado y el sábado se desayune con el asesinato masivo, ¿no? Y ahora, en ese contexto, me permito preguntarle, porque en medio de todo eso, en medio de toda esa crisis y de desconexión, de mala información, lo que se revela es que más bien la presidenta está buscando, o la PCM está buscando subirle el sueldo a la figura del presidente de la República. Es otra actitud impolítica, ¿no? Es como personas impermeables a la crítica, rechazan cualquier tipo de cambio, pero ellos no están manejando un Nintendo, no están manejando un vehículo particular, están manejando la cosa pública del Estado y lo están haciendo bastante mal. La conducción política del país es bastante mala. Y claro, ahí está la realidad. Entonces, si eso no mejora con un cambio de gabinete y con la mejora sustancial de personas que puedan conducir el país en este último año del proceso presidencial hacia las elecciones, la situación se va a complicar. Pero técnicamente le pregunto, porque queda claro que es un error político tremendo intentar elevarse el sueldo en medio de esta crisis, pero técnicamente es lo que debería ser. Técnicamente el presidente de la República debería ser el funcionario que más gane de los funcionarios. Eso dice la Constitución y en su momento fue una actitud demagógica del presidente García, ¿no? Poner su sueldo muy bajo para, digamos, decirle que era una persona que no le interesaba el dinero. Pero lo mismo pasó con Castillo, que quiso vender el Palacio de Gobierno, o con López Obrador, que quiso vender el avión presidencial, ¿no? Son actitudes demagógicas, pero sin duda alguna el presidente tendría que estar bien remunerado. Lo que ocurre no es que no deba estar bien remunerado. En ese momento es lo menos político que pudiera ocurrírsele, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.